A continuación, el tema que vamos a ver son los triángulos. Dice, se llama triángulo a toda figura de tres lados. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, con regla, por supuesto, es realizar una figura de tres lados. Una vez que realicé la figura de tres lados, lo que yo voy a hacer va a ser colocarle cada uno de sus elementos. ¿Sí? Entonces yo voy a poner A, B y C, que son los vértices. Entonces yo voy a poner cómo se simboliza A, B, C con un triangulito arriba. Luego dice, ¿qué elementos del triángulo? Acá donde dice vértice yo voy a poner A, B y C. Donde dice lados yo voy a poner el lado AB con una liñita arriba, coma, el lado BC con una liñita arriba y después voy a poner el lado AC con una liñita arriba. Los ángulos interiores son estos que yo estoy marcando acá, ¿sí? Y voy a poner como ángulo interior el ángulo A con un sombrerito arriba, el ángulo B con un sombrerito arriba y el ángulo C con un sombrerito arriba. Ahora, para marcar los ángulos exteriores son estos que están acá afuera, ¿sí? Y se denotan con las letras griegas. Por ejemplo, este va a ser alfa, este es epsilon y este va a ser tita. Entonces yo voy a poner ángulos exteriores alfa con un sombrerito arriba, epsilon con un sombrerito arriba y el último tita con un sombrerito arriba. Los triángulos tienen su clasificación. Se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Es decir, que depende de las características de los lados, vamos a tener lo que se llama equilátero. Cuando un triángulo es equilátero, cuando sus tres lados miden exactamente lo mismo. O sea que si yo digo que este mide 3, por ende los otros lados tienen que medir lo mismo para que sea equilátero. Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es cuando tienes dos lados iguales y uno diferente. Si este mide 3, este va a medir 3, pero el otro que mide diferente, por ejemplo, puede ser 2. Y un triángulo es escaleno cuando sus tres lados miden totalmente diferente. Por ejemplo, este mide 5, este mide 7 y este lado mide 3. Ahora, vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Según sus ángulos se puede llamar acutángulo cuando sus tres ángulos son agudos. Recordemos que los ángulos agudos son los que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Luego yo tengo lo que se llama un triángulo rectángulo, que es cuando yo tengo un ángulo recto, que es un ángulo que mide 90 grados. Y un ángulo obtusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso, que recordemos que un ángulo obtuso es más de 90, pero menos de 180 grados. Teniendo en cuenta la clasificación del triángulo de acuerdo a sus lados y a sus ángulos, yo voy a clasificar estos triángulos. Recordemos que según los lados puede ser equilátero, escaleno y isósceles. Este triángulo aparentemente tiene sus tres lados iguales, entonces se va a llamar equilátero, según sus lados. Y según sus ángulos, como sabemos, todo triángulo que tiene los lados iguales tiene sus ángulos iguales, entonces se va a llamar, como son ángulos iguales, parece que son todos agudos, entonces se va a llamar acutángulo. Y así tenemos que ir clasificando cada uno de los triángulos. Por último, tenemos las propiedades de los triángulos. En la propiedad de los triángulos tenemos 4. Dice, en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Cuando yo sume estos tres
ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. La segunda propiedad es, en todo triángulo, la suma de los ángulos exteriores, es decir, los ángulos que están por fuera, me tiene que dar un valor de 360 grados. La otra propiedad me dice que cada ángulo exterior es adyacente a un ángulo interior. ¿Sí? O sea que si yo tengo el ángulo alfa, ese es adyacente a su interior, es decir, a A. Y si yo lo sumo, me da igual a 180 grados. Yo tengo el ángulo beta, que es adyacente al ángulo B. Si yo lo sumo, me da igual a 180 grados y lo mismo va a ser con los otros dos ángulos. La última propiedad me dice que en todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores que no son adyacentes. O sea, yo tengo el ángulo alfa y ese va a ser igual a la suma de los otros dos interiores, o sea, a B y a C. Yo tengo el ángulo beta y ese va a ser igual a la suma, voy a usar otro color. Yo tengo el ángulo beta y eso va a ser igual a la suma del ángulo A con el ángulo C. Y por último, yo tengo el ángulo I va a ser igual a la suma del ángulo B con el ángulo A. ¿Sí? Y esas son las 4 propiedades de un triángulo.